El Concello contra la Incineración, la plataforma de ganaderos afectados por la incineradora y el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del 15M de Gijón promovieron una protesta delante de las instalaciones de Cogersa, que es el Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias, en la tarde del 4 de octubre, coincidiendo con la reunión de concejales y alcaldes para formar los órganos de gobierno del consorcio. Bueno, soy José Ramón Menéndez, presidente de la plataforma de ganaderos y afectados por la incineradora, y estamos aquí en una medida de protesta porque hoy se renueva la Junta de Gobierno de Cogersa. Entonces se prevé que ya con un previo acuerdo entre PSOE y PP que pues se apodere de toda la Junta. Precisamente se van a apoderar de toda la Junta de Gobierno los dos partidos que más intereses tienen para la construcción de una incineradora, algo que estamos en contra de ella. Desde las organizaciones que defienden el reciclaje y se oponen al proyecto de la incineradora se advierte que existe un acuerdo antinatura entre el PSOE y el Partido Popular de Asturias para hacerse con el control del consorcio y de la multimillonaria inversión que supondrá la planta incineradora, un dinero que no saldrá del aire, sino de la multiplicación de los recibos de la basura de todos los asturianos. Este acuerdo resulta especialmente extraño si tenemos en cuenta que el PSOE se opone a la incineración de residuos en otras comunidades autónomas y para ello utiliza en sus campañas los mismos documentos de expertos y argumentos que utilizan las organizaciones ecologistas. El futuro por parte de los ganaderos lo vemos pues no sé, muy truncado, porque si de verdad construyen la incineradora sería el cierre de todos nuestros negocios. No habría ninguna empresa láctea que nos comprara la leche, casi seguro, eso fijo. Y entonces nosotros lo que vamos a seguir defendiendo son por lo menos nuestra forma de vida. Nosotros no queremos ninguna subvención ni ninguna indemnización. Queremos seguir como estábamos y que nadie nos moleste, que nosotros no queremos molestar a nadie tampoco. Pero más aún, lo que sí que recalco, que la gente, sobre todo los gestores de Cogersa, estos últimos años lo que se han dedicado no fue a una buena gestión, sino a una vagueza total por parte de ellos, que no se preocuparon de unas alternativas que fueran respetuosas con el medio ambiente y con la salud de los vecinos. Pues queremos que por parte de tanto los políticos como los gestores de Cogersa que hagan, que por lo menos que a partir de ahora tomen la iniciativa de buscar soluciones alternativas a la incineradora, que las hay, o sea, a ver las haylas. El caso es que les convenga. Habrá algunos que no les convengan por motivos personales y otros por motivos políticos. Eso es todo. Aparte de los ganaderos, no estáis solos, cada día tenéis más apoyos de organizaciones sociales, vecinales, etcétera, ¿no? Por supuesto, cada día sumamos más gente y eso es que la gente se va concienciando de que el horno este que quieren poner aquí en Asturias no es lo mejor ni lo más saludable para los ciudadanos. Le decimos que lo que seguimos recalcando, que la buena gestión de los residuos sería lo primero, empezar por un buen reciclaje, una reutilización y reducción de los envases y de residuos, incluso hasta compostaje. Vamos a seguir por ese camino y esperemos que la gente, supongo yo que la gente ya está concienciada. Lo que pasa es que le cuesta sumarse también a estas medidas de protesta y le cuesta salir de casa. Pero bueno, que sepan que nosotros estamos dispuestos a salir por ellos también.